Mis queridos amigos de Fastmatics, bienvenidos a un video más en el que explicaremos qué es eso de las coordenadas cilíndricas, otro sistema coordenado más. Ya vimos coordenadas en una dimensión, que es la recta numérica, coordenadas en dos dimensiones, que es el plano cartesiano y las coordenadas polares, y ahora nos toca ver lo mismo pero en tres dimensiones. Las coordenadas cilíndricas no es otra cosa que llevar las coordenadas polares a la tercera dimensión. Es decir, si queremos ubicar un punto en el espacio, podríamos usar el plano cartesiano en tercera dimensión, es decir, coordenadas rectangulares, pero también podríamos definir un ángulo y una distancia y aparte una altura. Esas son las coordenadas cilíndricas. Si dominamos las coordenadas polares, las coordenadas cilíndricas no son ningún problema. Vamos a hacer una pequeña explicación y dos ejemplos. Acompáñenme, por favor. En primer lugar, tenemos que dibujar para las coordenadas cilíndricas tres ejes. El eje X, el eje Y el que nos va a definir una altura es el eje Z. En cuanto al eje X, va a ser el eje que usábamos en las coordenadas polares como eje polar. Y el eje Y también es el eje que usábamos en las coordenadas polares. Recordemos que en las coordenadas polares, a partir del eje polar, definíamos un ángulo que llegaba a la distancia dirigida, que en este caso se llama R, igual que en las coordenadas polares. El ángulo aquí se llama θ, igual que en las coordenadas polares. Y aquí lo único que hacemos, además de haber acostado el plano con su eje polar y su eje Y, como lo usábamos en las coordenadas polares, metimos el eje Z para dar cierta altura. ¿Y por qué se llaman coordenadas cilíndricas? Pues porque este punto lo podemos encerrar en un cilindro, cuya distancia dirigida viene siendo el radio de ese círculo base del cilindro y cuya altura del punto que estamos señalando es la altura del cilindro. Por lo tanto, la coordenada de este punto, si la queremos representar en coordenadas cilíndricas, será, primero, escribo la distancia dirigida. Luego, escribo el ángulo. Y finalmente, escribo la altura en Z. Hagamos un sencillo ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero representar aquí 30 grados? ¿Qué pasa si aquí tengo una distancia de 2 unidades? Y la altura, ¿qué pasa si yo digo que es de 4 unidades? Bueno, pues entonces la coordenada va a ser, vamos a ponerla aquí así, va a ser 2,30 grados, 4. Aquí está el radio, aquí está el ángulo y aquí está la altura en Z. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir una coordenada así en un sistema rectangular? Pues bien, son más o menos las mismas fórmulas de las coordenadas polares con pequeñas variaciones. Por ejemplo, X va a ser igual a R por el coseno del ángulo. Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. Y Z, curiosamente, va a ser igual a Z. Entonces, esta coordenada X va a ser 2 por el coseno de 30 grados. Cuidado que la calculadora esté en grados y no en radianes o gradianes. Y va a ser 2 por el seno de 30 grados. Y finalmente Z va a ser igual a 4. ¿No? Entonces, 2 por el coseno de 30 grados nos queda 1.7. 2 por el seno de 30 nos queda 1. Y Z, bueno, pues ya lo tenemos. Lo que quiere decir que
vamos a tener la coordenada 1.7,1,4. Entonces avanzo 1.7 en X, casi 2. Luego avanzo 1 en Y, o sea, para acá. Y finalmente subo. Además, vean cómo podemos poner nuestra línea punteada para ubicarnos en el espacio tridimensional. Y subo 4. Entonces subimos 1, 2, 3, 4. Más o menos algo así por acá. ¿Ya vieron? Avancé 1.7 en X, avancé 1 en Y y avancé 4 en Z. Esta es aproximadamente la coordenada 1.7,1,4. Y listo. Ahora, ¿cómo regresar de este sistema coordenado a las coordenadas cilíndricas? Bueno, pues igual que como le hacíamos con las coordenadas polares. Tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de Y sobre X. También tenemos que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Y por último, tenemos que Z va a ser igual a Z. Así de sencillo. Entonces, pongamos otro ejemplo, ¿no? El mismo. Imaginemos la coordenada 1,2, menos 1. Es decir, avanzo 1 para acá, avanzo 2 hacia la derecha, ubicamos donde está ese punto y bajo 1, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la coordenada 1,2, menos 1. Recordemos que siempre el primer valor es X, el segundo valor es Y y el tercer valor es Z. Como aquí X, Y, Z. ¿Cómo le hago para llegar allá? Bueno, pues sustituyo en las fórmulas. El ángulo va a ser la tangente inversa de 2 sobre 1. El radio va a ser la raíz cuadrada de lo que vale X al cuadrado más lo que vale Y al cuadrado. Y Z va a ser lo mismo, va a ser menos 1. Entonces, la tangente inversa de 2, si mi calculadora está en grados, me da un resultado de 63.4 grados. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es la raíz cuadrada de 5. Y aquí menos 1. Entonces realmente estamos hablando de la coordenada raíz de 5 como distancia dirigida, con un ángulo de 63.4 grados y una altura de menos 1. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar de aquí para acá 63.4 grados con una distancia de raíz cuadrada de 5, que es 2 punto y tantos, y con una profundidad de menos 1. Si aquí teníamos 30 grados, 63.4 va a ser como por acá. Entonces, este dibujo será una línea aproximadamente así. Con un ángulo de 63.4 grados. Y además bajando un lugar. El resultado final es aquí. Esta distancia es raíz cuadrada de 5, que es 2 puntos y tanto. Y entonces esta es la coordenada raíz de 5, 63.4, menos 1.
Es importante, igual que cuando lo vimos en coordenadas polares, repasar ese video en el que, si aquí está X y aquí está Y, este es el primer cuadrante. Aquí atrás va a estar el segundo, por acá el tercero y por aquí el cuarto. Si estoy en el primer cuadrante no hay problema con los signos ni nada, ni con los ángulos. Pero si estoy en el segundo cuadrante, siempre lo que me dé esta fórmula va a ser el ángulo entre la línea y el eje X. Pero el eje X negativo, si es que estoy en el segundo cuadrante. Y a mí me interesa siempre del eje X positivo hasta la línea que yo trace. Vean ese video, es importante repasar esos pequeños detalles. Me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Y un último detalle antes de que se me olvide. ¿Qué pasaría si al querer convertir una coordenada tuviera 0, un número, otro número? Si este fuera 0, aquí tendríamos una división entre 0. Ojo, no quiere decir que no se pueda convertir a coordenada cilíndrica. Si aquí hay un 0, quiere decir que no estoy avanzando nada en X, que todo está en Y y en Z. Y si todo está en Y y en Z, lo único que tengo que decir es que este es un ángulo de 90 grados y tomar tal cual el valor de Y y el valor de Z. Si a mí me dijeran convertir la coordenada 0,5,1 a cilíndrica, es muy sencillo. Lo único que hago es decir, este al cuadrado en raíz cuadrada más este al cuadrado en raíz cuadrada, siempre me va a quedar este. Entonces, el valor de Y lo pongo como R. El ángulo siempre va a ser 90 grados en ese caso, porque esto fue, no avanzas nada en X y avanzas en Y, pues eso te da un ángulo aquí de 90 grados. Y la altura en Z es 1. Así está súper fácil convertir cuando aquí es 0. Copias este valor como R, pones siempre 90 grados y sabemos que Z siempre es Z. Mil gracias por su atención, ha sido un verdadero honor y placer. Nos vemos en un próximo video.